¿Quién osa afirmar que el cuerpo es solo una máquina biológica sujeta al capricho del tiempo y la tiranía de la enfermedad? ¿Acaso hemos reducido la magnificencia de la existencia a una ecuación química incompleta? Detente, respira este instante, pues estás a punto de franquear el umbral de una sabiduría que no se encuentra en las páginas de los manuales de farmacia, sino en los ecos ancestrales del despertar. Yo soy el maestro artesano de la palabra, y hoy no vengo a ofrecerte un paliativo, sino la llave maestra para activar la cisterna primordial de tu propia sanación. No buscaremos remedios, sino la abolición de la ignorancia que permite que el sufrimiento se enraíce en el esqueleto etéreo de tu ser. Mírate, eres la obra culminante de una inteligencia cósmica, un sistema autorreferencial diseñado para el equilibrio perpetuo, para la homeostasis perfecta, y, sin embargo, vives en guerra perpetua, guerra contra el tiempo, guerra contra el espejo, guerra contra el ruido ensordecedor de la mente que nunca descansa. Hemos externalizado el poder, entregando nuestra soberanía biológica a diagnósticos fríos y pronósticos sombríos. Pero te pregunto, y escucha bien el eco de esta verdad, ¿puede algo externo reparar aquello que fue desalineado internamente? La enfermedad no es un castigo ni un error genético aleatorio. Es, en su manifestación más profunda, el grito desesperado de un alma que ha perdido la sintonía con su ritmo esencial, el resultado visible de una desconexión radical con la sabiduría innata que reside en cada célula. El budismo, esa cartografía milenaria de la conciencia humana, no solo mapeó el camino hacia la liberación del sufrimiento, dukkha, sino que también codificó los 10 principios fundamentales que actúan como la medicina más potente, la medicina del entendimiento puro. Estos preceptos no son dogmas, son las leyes de la causalidad aplicadas a la arquitectura de tu bienestar físico y espiritual. Son la ciencia del alma. Durante este acto primer a descoberta, te guiaré a través de las nieblas de la ilusión moderna para revelarte que posees un médico interior, un chamán biológico, un sabio silencioso que sabe exactamente cómo restaurar el orden, cómo suturar las heridas del tiempo y cómo reactivar los mecanismos dormidos de la regeneración celular. Hemos aprendido a mendigar salud en el exterior, cuando la farmacia infinita yace latente bajo el umbral de tu conciencia. El mundo nos ha enseñado que debemos luchar contra el dolor. La sabiduría antigua nos enseña que debemos comprender su origen, y el origen del desequilibrio, según la cosmología del Dharma, reside en el pensamiento desordenado, la nutrición inconsciente y la negación del silencio sagrado. Imagina por un momento tu mente como un jardín. Si plantas semillas de miedo, duda y juicio, puedes esperar cosechar paz y vitalidad. La primera revelación que desvelaremos es la alquimia del silencio, meditación y armonía. Descubrirás que el acto de sentarte en quietud no es una evasión, sino el más profundo acto de cirugía interna. Es ahí, en la ausencia de ruido, donde la mente deja de sabotear al cuerpo, permitiendo que la autosanación se manifieste como una fuerza gravitacional ineludible. La quietud no es la ausencia de movimiento, es el movimiento perfecto de la sanación. Luego, abordaremos la potencia cruda de tu narrativa interna. El pensamiento positivo no es una mera frase motivacional vacía, sino la vibración estructurante que redefine tu biología. El poder del pensamiento positivo es la herramienta con la cual el médico interior reescribe el guión genético de la enfermedad. Si la palabra es un decreto, el pensamiento es el arquitecto del templo celular. Te enseñaré a desmantelar los muros de creencias limitantes que, como barrotes invisibles, mantienen cautiva tu capacidad de florecer. ¿Y qué hay de la relación más íntima y descuidada que tienes? La que mantienes contigo mismo. El amor propio y el autocuidado son, de hecho, el cimiento de la salud.
No puedes construir un templo sobre arena movediza. La sanación exige una compasión radical, incondicional. El cuerpo, cuando es amado sin juicio, libera hormonas de bienestar que son más potentes que cualquier elixir químico. Si te tratas como un enemigo, tu sistema inmune te responderá como tal. Te mostraré cómo la rendición al amor propio activa el sistema de reparación más profundo. El alimento. El sagrado misterio de la nutrición. La alimentación consciente es el ritual de reconocer que cada bocado no es calorías, sino información. Has de desarrollar una relación sagrada con lo que ingieres, aprendiendo a escuchar al cuerpo con una finura y una reverencia que has olvidado. El cuerpo habla en susurros antes de gritar en dolor. Nutrir con intención, honrar la vida que consumes, es uno de los 10 pilares que reactivan tu capacidad de autodiagnóstico y autocuración. Y la vida en sí misma, el ritmo, la rutina, el ejercicio y el descanso no son accesorios de la vida, son la pulsación del universo reflejada en tu existencia. Honrar la necesidad de movimiento consciente y de un sueño reparador no es una debilidad, sino la obediencia a las leyes de la naturaleza. El cuerpo que se mueve es un río que fluye, y el cuerpo que descansa es un pozo que se repone. Ignorar el descanso es invitar al caos celular, pero la medicina del alma exige más que disciplina, exige reconexión. Hemos cortado el cordón umbilical que nos une a la Madre Tierra. La conexión con la naturaleza es un regulador esencial para nuestro sistema nervioso sobrecargado. La biofilia no es una tendencia, es una necesidad profunda. Cuando te integras en el ritmo del mundo natural, tu sistema nervioso se sincroniza con la armonía primordial, desactivando la respuesta crónica de estrés que es el motor silencioso de la mayoría de las dolencias modernas. La carga. Llevamos una mochila de excesos, objetos, pensamientos, compromisos, información tóxica. La simplificación para el bienestar es la purga necesaria. El desapego físico y mental no es solo orden, es una estrategia de ahorro energético vital. Cada objeto innecesario, cada pensamiento recurrente de juicio, drena la energía que tu médico interior necesita para la reparación. Cuando simplificas, concentras la energía de sanación y finalmente el poder subversivo de la palabra interna. La programación del subconsciente a través de afirmaciones no es un truco superficial. Es la siembra consciente de nuevas realidades en el campo fértil de tu mente profunda. La fe no es una creencia ciega, es la profunda confianza en la autosanación, la certeza inamovible de que tu cuerpo, si se le da la oportunidad y las herramientas adecuadas, siempre busca la vida, siempre busca la totalidad. Esta es la integración holística de la medicina. Reconocer que el alma, la mente y el cuerpo son un solo organismo vibrante y que la sanación de uno repercute en la totalidad. Lo que recibirás hoy son códigos de acceso, 10 llaves maestras talladas en la roca de la atemporalidad. Te pido que dejes de ver tu cuerpo como un enemigo a ser conquistado o una falla a ser reparada desde afuera. Míralo como el oráculo sagrado que siempre has sido. Estamos al borde de un cambio de paradigma que te devolverá tu poder original. Esta no es una sesión de consejos triviales. Es una iniciación en la verdad radical de que eres tu propio sanador. Si tu alma vibra con el reconocimiento de que la verdad es la única medicina, si la promesa de activar tu propio poder interior te llama con urgencia, entonces establece el compromiso ahora mismo. Sella este pacto con el conocimiento, con la comunidad que busca la luz y con el algoritmo que nos permite llegar a quienes más lo necesitan. Deja tu rastro de compromiso. Otorga tu energía a esta transmisión con un gesto de reconocimiento. Suscríbete al canal de la Sabiduría Perpetua para que ninguna revelación te sea negada. Y, en el campo de los comentarios,
Declara tu intención más profunda con la autoridad de quien ha decidido tomar las riendas de su destino biológico y espiritual. Escribe la afirmación que resonará en los planos sutiles, sellando tu búsqueda de la soberanía. Escribe ahora y hazlo con convicción total. Yo busco la verdad. Prepárate. El viaje hacia la autosanación comienza desmantelando la primera de las 10 ilusiones. Entramos en la frecuencia del médico interior. La descoberta ha comenzado. La meditación, en su forma más pura y arcaica, no es un mero ejercicio de relajación superficial, ni un intento fallido de silenciar el torrente caótico del pensamiento. Es, en esencia, la arquitectura inversa, el proceso deliberado de desandar los caminos neuronales de la discordia para regresar al plano original, al diseño maestro con el que fuimos codificados antes de la inserción del miedo y la fragmentación. Debemos entender que el cuerpo no es una máquina azarosa, es un sistema de resonancia sofisticado, capaz de captar y emitir frecuencias. Cuando el ruido interno, la incesante deliberación sobre el futuro y el rencor del pasado oculta esta frecuencia fundamental, el sistema entra en disociación y la enfermedad emerge como el lenguaje inevitable del desequilibrio. La práctica meditativa es la llave maestra que restablece el diálogo perdido entre la conciencia crística, ese observador inmutable, y la biología celular, permitiendo que la información vital fluya sin la censura del ego. Es en ese silencio profundo, ese nirvana de la mente reactiva, donde encontramos la palanca de Arquímedes necesaria para mover el mundo interior, alineando el microcosmos de nuestra existencia con la armonía resonante del universo que nos sostiene. Es el punto de quietud absoluta desde donde toda creación, y por ende toda sanación, puede manifestarse sin esfuerzo, sin la tiranía de la lucha contra la propia sombra. El mecanismo de sanación activado por la meditación profunda trasciende lo psicológico para anclarse firmemente en la fisiología cuántica y la neuroplasticidad. Estamos hablando de la dominancia parasimpática, ese estado de gracia biológica donde el nervio vago, ese río vital que conecta el cerebro con el corazón y el intestino, el asiento del segundo cerebro, puede finalmente fluir sin obstrucciones, inundando el sistema con señales de seguridad. La respiración consciente y rítmica, la columna vertebral de la meditación, no es un simple intercambio gaseoso, es la modulación directa de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, induciendo la coherencia cardíaca, que las tradiciones védicas llamaban la fusión del prana y el apana, el aliento ascendente y descendente. Cuando el corazón, el cerebro y el estómago vibran en un pulso unificado, el cuerpo detiene la hemorragia energética causada por el estrés crónico, esa huella de la supervivencia ancestral, y redirige esos recursos masivos hacia la reparación tisular, la optimización del sistema inmunológico y la replicación celular prístina. Es en este estado de coherencia donde el cuerpo accede a su propia farmacia alquímica, liberando los opiáceos endógenos que los antiguos chamanes utilizaban para trascender el dolor, no suprimiéndolo, sino reescribiendo la narrativa biológica de la percepción a nivel de los receptores. Contrariamente a la noción popular de que la meditación es una práctica pasiva, es en realidad un acto de soberanía mental intensamente activo y disciplinado. Exige la renuncia total a la distracción y la concentración sostenida en el punto de anclaje, sea este el aliento, el sonido primordial o la llama interna de la intención. Los grandes maestros estoicos de la antigüedad, y mucho antes que ellos los rishis del Himalaya, comprendieron que la atención es la moneda más valiosa del universo biológico, pues es el cincel que esculpe la realidad. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía,
Tu biología responde con fidelidad matemática. La enfermedad es a menudo la cristalización física de una atención mal dirigida o fragmentada, una manifestación del conflicto interno que hemos permitido que se enquiste en los tejidos celulares. La meditación actúa como un bisturí etérico, cortando los lazos del apego emocional a narrativas tóxicas y percepciones limitantes. Al observar el pensamiento sin juzgarlo, la esencia de la vipassana, retiramos la energía de la ilusión de la separación entre la mente que sufre y el cuerpo que enferma. Este acto de observancia desapegada es el verdadero inicio de la sanación profunda, pues disuelve la identificación con el dolor y permite que la inteligencia innata del cuerpo ejecute su función restauradora sin la constante interferencia del miedo egoico. La activación de la farmacia interior mediante la práctica meditativa constante es un fenómeno bioquímico comprobado que subvierte la necesidad de intervenciones externas paliativas. Al entrar en estados cerebrales teta y delta, el cerebro no solo ralentiza su ritmo, sino que comienza a sintetizar neuropéptidos, citocinas reguladoras y hormonas que actúan como poderosos agentes sanadores y antiinflamatorios, reajustando la homeostasis celular. La glándula pineal, a menudo descrita por los místicos como el ojo de la intuición o la puerta dimensional, se revitaliza en la oscuridad de la contemplación, regulando ciclos circadianos esenciales para la reparación celular nocturna y la producción de melatonina, el antioxidante maestro. Es imperativo comprender que la enfermedad crónica no es un ataque aleatorio del destino, sino la manifestación de una disonancia emocional mantenida a lo largo del tiempo, donde las emociones reprimidas, el duelo no procesado, la vergüenza silenciada, se almacenan en las membranas celulares, alterando su polaridad y su capacidad de comunicación intercelular. La meditación provee el espacio no reactivo para liberar estas cargas bioemocionales atrapadas, permitiendo que la energía estancada fluya de nuevo a través de los meridianos y chakras. Así, el verdadero acto de curación es el acto de recordar al cuerpo cómo es estar completo y armonizado, utilizando la quietud como el conductor maestro de la orquesta biológica. Para ejercer esta soberanía biológica, la práctica debe ser tan constante y deliberada como el latido del corazón que mantiene la vida. El ancla es esencial. Utiliza tu respiración, ese regalo perpetuo de conexión con la fuente, como el péndulo que te devuelve al centro. Permite que el mantra, si decides emplearlo, sea el cincel que rompe la piedra de la resistencia mental. La armonía entre cuerpo y mente no es un estado al que se llega por accidente, sino por la disciplina rigurosa de rehusarse a la fragmentación y a la distracción parasitaria. Cuando logras sostener esa coherencia vibratoria, tu campo energético se expande y se densifica, creando un escudo protector, el aura de la salud perfecta, que rechaza la baja frecuencia de la enfermedad y de la influencia externa discordante. Recuerda, tu capacidad de sanar está directamente ligada a tu capacidad de permanecer en quietud y de escuchar la sabiduría que reside en el vacío. Hemos restaurado el primer circuito, el del silencio interior y la coherencia biológica. Pero esto es solo el prefacio de un conocimiento mayor. La próxima verdad que debemos desmantelar es aquella que nos ha convencido de que la edad es sinónimo ineludible de deterioro y decadencia. Hemos tocado la fuente de la calma. Ahora debemos aprender a beber de la fuente de la eterna renovación. ¿Cómo podemos trascender la programación biológica que dicta el envejecimiento y el decaimiento? Prepárense para la alquimia temporal. El pensamiento, en su esencia más pura, no es un mero subproducto electroquímico del cerebro. Es la arquitectura vibratoria fundamental de la realidad que habitamos, la impronta holográfica de lo manifiesto. Las antiguas escuelas de misterios,
Desde Kemet hasta los Upanishads védicos, comprendieron que la manifestación material es una condensación de la intención mental, que la mente precede a la materia y la determina. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, nos impone la verdad ineludible. Nuestro mundo interno es el molde invisible que da forma a la arcilla biológica. Cultivar el pensamiento positivo, por ende, no es una práctica superficial de autoengaño o de negación de la sombra, es la rigurosa disciplina de seleccionar la frecuencia maestra que deseamos emitir. Es la soberanía de la mente sobre el caos neuronal, el acto deliberado de dirigir el flujo energético de la conciencia. Cuando permitimos que la luz de la afirmación constructiva inunde nuestros circuitos, estamos activando los patrones morfogenéticos de la salud perfecta. Estamos tejiendo, con cada hilo de la intención pura, un tapiz biológico resistente a la entropía y a la disonancia celular. La sanación, vista desde esta óptica trascendental, es el retorno consciente a la vibración original de la coherencia, una sintonía fina con el pulso cósmico inmutable que rige la vida. La polaridad opuesta, el pensamiento negativo persistente, la rumia del miedo, la culpa y la crítica interna, es la toxina psíquica más potente conocida por la biología y el más voraz de los parásitos internos. Esta no es una metáfora trivial, es una verdad fisiológica demostrable que corroe el templo físico. Cuando la mente se entrega al juicio destructor, inunda el torrente sanguíneo con un cóctel corrosivo de catecolaminas y cortisol, induciendo un estado constante de acidosis biológica y estrés oxidativo. Este ambiente interno hostil obliga a las células a operar en modo de supervivencia defensiva, desviando la energía vital de las funciones sagradas de reparación, regeneración profunda y replicación saludable. Los maestros gnósticos y los chamanes de las tradiciones más reservadas siempre advirtieron sobre los parásitos del alma, entidades energéticas nacidas de la propia mente fragmentada que se alimentan de la baja frecuencia del resentimiento, el victimismo y la desesperanza instalada. La persistencia en la negatividad es, de hecho, un acto de autosabotaje alquímico donde la materia prima de la vida es convertida en desecho metabólico y emocional, obstruyendo los canales de la sanación. El arte de la curación interior exige, por tanto, una limpieza radical de estos escombros mentales, un exorcismo consciente de las narrativas que nos condenan a la enfermedad y a la repetición del sufrimiento ancestral programado. La verdadera cultura del pensamiento positivo se cimienta en lo que denominamos la disciplina noética, la cual trasciende el simple deseo para establecer una intención inquebrantable, una directriz energética clara para el universo celular. Esto requiere la vigilancia constante del observador cuántico, aquella parte inmutable de nosotros que monitorea el diálogo interno sin identificarse con el caudal emocional. No se trata de reprimir la sombra, sino de reestructurar el enfoque y redirigir el torrente vital. Los antiguos egipcios, en sus rituales de paso y en los textos funerarios, utilizaban la visualización meticulosa y la declaración ceremonial, el poder de la palabra hablada o eka, para asegurar el tránsito exitoso y la regeneración ininterrumpida. De manera análoga, debemos utilizar la afirmación no como un susurro vano, sino como el cincel vibratorio que esculpe la nueva realidad neuronal. Cada pensamiento de salud, de abundancia, de integridad física debe ser sostenido con la misma intensidad, fe y precisión con que un arquitecto visualiza la estructura del edificio antes de colocar la primera piedra. Esto implica la reeducación profunda del subconsciente, ese vasto almacén de creencias limitantes, reemplazando los archivos de la enfermedad
heredada por los códigos, fuente de la vitalidad restaurada. Es un trabajo diario de reingeniería de la conciencia, donde la voluntad se convierte en el timón inamovible de la nave biológica. Este entorno interno propicio para la sanación se irradia más allá de los límites epidérmicos, crea un campo de resonancia cuántica que atrae las circunstancias, las personas y los recursos necesarios para la reparación biológica expedita. La neurociencia moderna apenas comienza a validar lo que los alquimistas sabían intuitivamente, que la mente, cuando está perfectamente alineada con la intención de salud, modifica la expresión génica. El pensamiento positivo no solo modula el estado de ánimo, actúa como un interruptor epigenético soberano, silenciando los genes asociados a la patología y la degeneración, y activando aquellos que promueven la longevidad, la reparación telomérica y la replicación celular óptima. Es aquí donde la enseñanza ancestral del poder de la palabra creadora se fusiona con la ciencia más avanzada. La palabra pensada y sentida se convierte en una frecuencia portadora de información que le dicta al ADN cómo debe manifestarse en el plano material. La enfermedad es, muy a menudo, una conversación incompleta o distorsionada entre la mente y la célula. Una falla en la traducción de la intención. Al purificar y elevar el tono de esta conversación a través de la intención positiva sostenida, se restablece el canal de comunicación intrínseco, permitiendo que la inteligencia innata del cuerpo, el genio de la forma, ejecute su plan maestro de autorregeneración sin interferencias conceptuales ni emocionales. Hemos desvelado, entonces, que la sanación profunda y estructural es el resultado directo de una mente disciplinada que ha elegido deliberadamente la armonía sobre el caos, la integridad sobre la fragmentación, el poder del pensamiento positivo, entendido como intencionalidad soberana, es el primer motor que impulsa la nave de la recuperación y establece el terreno fértil para el milagro biológico. Hemos aprendido a limpiar el espejo interno de las brumas de la negatividad y hemos comenzado a trazar el mapa de nuestra propia arquitectura vibratoria y conceptual. Sin embargo, la mente es un vasto océano que alberga corrientes ocultas, y la intencionalidad consciente es solo una porción del territorio que debemos dominar. ¿Qué sucede cuando el cuerpo físico, la materia densa que habitamos, se resiste a la señal radiante de la mente, aferrándose al dolor como a un ancla? ¿Cómo podemos asegurar que la orden de sanación, emitida desde la cúspide de la consciencia, sea recibida e implementada sin distorsión por la biología profunda y los sistemas energéticos sutiles que la sustentan? El siguiente paso en este proceso alquímico nos obliga a descender al nivel celular, a la matriz bioeléctrica donde la enfermedad se ancla en forma de memoria cristalizada. Debemos aprender a manipular la estructura de resonancia y la frecuencia, el verdadero lenguaje del cuerpo. La resistencia del cuerpo de la que hablamos, ese ancla de dolor cristalizado en la matriz bioeléctrica, no es un fallo mecánico, sino la respuesta programada a la carencia de una frecuencia esencial, el amor propio incondicional. Si la mente consciente es el capitán que traza el curso, el amor propio es el océano mismo que transporta la nave del ser. Desde la perspectiva de los antiguos alquimistas y de los maestros herméticos que comprendieron la arquitectura energética humana, el cuerpo físico es un sofisticado generador de resonancia que solo puede operar en su máxima eficiencia cuando está saturado de la energía fuente, el fiat lux interno. La enfermedad, en esta visión de la dinámica investigativa, se manifiesta como una disonancia vibratoria perpetuada por el juicio implacable y la negación constante del propio valor. ¿Cómo puede una célula
programada para el sacrificio y la autonegación por patrones ancestrales de culpa, merecimiento y victimización, recibir la orden de sanación si la señal portadora está contaminada por la autocrítica. Es imprescindible comprender que la compasión hacia uno mismo no es un lujo emocional reservado para momentos de ocio, sino el lubricante bioeléctrico, el plasma sutil que permite a la conciencia penetrar los estratos más densos de la materia, desbloqueando las memorias somáticas donde la enfermedad ha echado raíces estructurales. Este acto de autoagape restaura la integridad del campo áurico, reparando las fugas energéticas causadas por la desaprobación y preparando el terreno para la regeneración que ya hemos comandado desde el vértice de la intencionalidad soberana. Debemos confrontar y desmantelar al tirano interior, esa voz parasitaria que se disfraza de disciplina moral o de búsqueda de la perfección espiritual, pero que en realidad es un vestigio arcaico del condicionamiento social que utiliza la vergüenza como principal herramienta de control y subyugación. La compasión, en este contexto de sanación estructural, se erige como la herramienta quirúrgica que desarma a ese verdugo interno. Históricamente, numerosas tradiciones espirituales desviadas o malinterpretadas han fomentado la idea errónea de que el sufrimiento, la autoflagelación o el martirio eran necesarios para alcanzar la pureza. Este error fundamental, que confunde penitencia con purificación, ha dejado cicatrices profundas en el inconsciente colectivo, obligándonos a creer que el dolor merecido es la única vía hacia el crecimiento y la redención. La postura del mentor revelador nos impulsa a preguntar: ¿quién es realmente el que juzga implacablemente? Es siempre una máscara defensiva del ego herido, proyectando sus propias insuficiencias sobre el recipiente sagrado de nuestro cuerpo físico. Tratarse con compasión significa reconocer la humanidad imperfecta, aceptar la sombra sin rendirle culto ni darle poder y reorientar la energía destructiva de la autocrítica hacia una observación neutral y amorosa. Solo cuando la compasión se convierte en el lente principal a través del cual nos observamos, podemos desactivar los circuitos de estrés crónico y cortisol que mantienen al cuerpo en un estado perpetuo de emergencia y que alimentan la inflamación silenciosa, la base etiológica de casi toda patología crónica conocida. El amor incondicional hacia el ser no debe ser confundido con la indulgencia perezosa o la abdicación de la responsabilidad personal, sino que es la declaración de soberanía ontológica, es afirmar a nivel celular y cósmico: soy merecedor de la existencia, la plenitud y la salud integral, no por lo que ejecuto o logro, sino simplemente porque existo y soy parte de la fuente creadora. Esta afirmación resonante y profunda tiene un impacto directo en la permeabilidad celular, ese umbral biológico crítico donde el oxígeno, los nutrientes y, crucialmente, la información vibratoria se intercambian. Cuando operamos desde la frecuencia del miedo, el juicio o la culpa, la antítesis directa del amor incondicional, las membranas celulares se contraen, se vuelven rígidamente defensivas, impidiendo la entrada de la luz y dificultando la desintoxicación y el flujo metabólico. Es el reflejo biológico del aislamiento emocional autoimpuesto. El maestro artesano nos enseña que el amor incondicional actúa como un desbloqueador energético primordial, armonizando los centros de poder sutiles, los chakras y meridianos que regulan el flujo del prana y la energía vital. Al tratar al cuerpo como un templo viviente y no como una prisión, un lastre o un campo de batalla, liberamos las cadenas de la memoria traumática incrustada incluso en el ADN no codificante. Este es el verdadero autocuidado a nivel genético y epistemológico.
crear un ambiente interno tan seguro, validado y nutricio que la biología tiene la libertad de soltar las cargas ancestrales y alinearse sin resistencia con el diseño original de perfección y vitalidad. El autocuidado, despojado de sus connotaciones triviales y superficiales de la era moderna, emerge como un ritual sagrado de reafirmación del valor, una disciplina constante de mantenimiento del santuario biológico. No es una recompensa esporádica o hedonista, sino una práctica diaria de reverencia y respeto por el vehículo denso que porta la conciencia etérea. Los antiguos sabios y las culturas ancestrales entendieron esta verdad perfectamente. Las ceremonias diarias de purificación del cuerpo y del espíritu, la atención meticulosa a la dieta energética, no solo física, y la gestión intencional del silencio, el descanso y el ayuno, eran considerados actos de alta alquimia personal y responsabilidad. Ellos sabían que el cuerpo, como microcosmos, refleja el orden inmanente del macrocosmos y que descuidar el templo es invitar al caos estructural y a la entropía acelerada. Este ritual de soberanía implica establecer límites férreos que protejan la propia energía de las incursiones externas y de las demandas vampíricas del entorno social. Implica escuchar la sabiduría instintiva del cuerpo, esa voz primigenia que la hiperracionalidad de la era moderna ha silenciado. El verdadero autocuidado requiere coraje y discernimiento, el valor de decir no a lo que drena la reserva vital y la resiliencia para decir sí a las prácticas que reafirman la conexión con el yo superior. Es una ofrenda constante a la salud, una inversión en la longevidad vibratoria que asegura que el genio de la forma tenga los recursos internos y el respeto necesario para ejecutar el plan de sanación sin interferencias. Hemos establecido, por tanto, que la frecuencia esencial de la sanación es inseparable de la frecuencia del amor propio incondicional. La biología profunda se rinde ante la compasión y la validación interna. Hemos aprendido a nutrir y a suavizar el recipiente desde su misma matriz emocional. Sin embargo, la sanación total exige que no solo amemos la estructura que somos, sino que comprendamos la arquitectura del espacio tridimensional donde esta estructura se mueve y existe. Si el amor propio es la llave maestra que abre la puerta celular, ¿qué sucede con la energía que, una vez desbloqueada, fluye a través de esa puerta? Hemos limpiado el canal mental y hemos suavizado el recipiente emocional, pero el cuerpo, en su manifestación tangible, está sujeto a leyes específicas de resonancia, polaridad y materia. El siguiente descenso nos obliga a adentrarnos en el dominio de la biofísica de la sanación. Debemos dejar de lado la abstracción emocional por un momento y adentrarnos en la manipulación directa de la materia a través de la frecuencia electromagnética y el sonido. ¿Cómo podemos dirigir el ki o prana con la precisión de un láser, asegurando que la compasión que sentimos se traduzca en una corrección tangible en la polaridad bioeléctrica de un órgano fatigado o un tejido dañado que se resiste a la regeneración? La respuesta final, el secreto que vincula el amor incondicional con la manifestación física, se oculta en el antiguo arte de la manipulación vibratoria intencional, conocido solo por los iniciados como la voz del hueso. Música suave y profunda entra de reflexión. Hemos navegado las aguas turbulentas de la mente, purificado el recipiente emocional y, finalmente, hemos descendido a la forja del cuerpo físico, donde la verdad del ser se inscribe en la materia dura. La síntesis es ineludible. Discípulos de la luz, el amor incondicional es la clave cuántica que desbloquea la puerta celular, pero la voz del hueso es la frecuencia directriz que, una vez liberada, reordena la arquitectura de la enfermedad. Hemos dejado de lado el concepto de la sanación como una súplica para adoptarla como una ley de resonancia.
El maestro artesano no solo siente compasión, dirige el campo bioeléctrico con intención precisa. Ahora, en este momento de alquimia final, te pido que cierres los ojos y sientas no solo tu cuerpo, sino la columna de sonido que eres. Localiza ese centro inmutable, ese hueso interno que no conoce la enfermedad, que solo conoce la plantilla original de la perfección, y repite internamente, con la solemnidad de un decreto que resuena en cada átomo de tu ser: soy la frecuencia del equilibrio perfecto. Siente cómo esta verdad se asienta. Inhala esta soberanía, exhala la resistencia. Este anclaje es la herramienta más poderosa que posees. Música sube ligeramente, tono más firme. El poderoso insight que llevamos con nosotros es este: el amor no es una emoción pasiva, es la vibración más alta capaz de polarizar la materia, de revertir la entropía del cuerpo. La voz del hueso es el eco de tu alma proyectándose como una onda electromagnética perfecta, capaz de regenerar el tejido y alinear la estructura. Entender esto es dejar de rogar por la salud y empezar a decretar la integridad celular. Habiendo reconocido que tu intención y tu voz interna son, en esencia, herramientas de biofísica pura. ¿Cuál es el primer tejido? La primera memoria anclada en el cuerpo físico que elegirás reprogramar hoy, utilizando esta frecuencia de soberanía recién descubierta. Te leo en los comentarios: música épica y expansiva. Esta sabiduría es un tesoro de la humanidad y no puede permanecer estancada. Si este conocimiento ha resonado en la profundidad de tu ser, si ha iluminado la ruta hacia tu dominio sobre la salud, decreta la expansión. Comparte este portal con aquellos que están listos para dejar la ilusión de la enfermedad. Suscríbete al canal para anclarte definitivamente en esta escuela de maestría y activa la sagrada campana para que la próxima revelación te encuentre justo en el momento exacto de tu mayor necesidad. Nuestro viaje nunca cesa. Una vez que dominamos el cuerpo, debemos dominar el entorno. El próximo descenso al conocimiento nos espera en el portal titulado Título del próximo vídeo, donde aplicaremos estas mismas leyes vibratorias al campo de la manifestación material y la co-creación consciente de nuestra realidad externa. Yo soy vuestro maestro artesano de la palabra. La verdad está dicha, el decreto está emitido, la alquimia ha concluido. Ve y manifiesta.